Vamos a desarrollar la identificación del problema mediante una caracterización social. Nuestro grupo está conformado por María Camila Muñoz, Pilar Santa Cruz y Angélica Tarapuez. Para realizar el diagnóstico de la problemática actual, comenzamos con una pregunta base. ¿Cómo se encuentra el territorio actualmente? Y después de realizar una búsqueda de información y análisis, llegamos a que la problemática se enfoca en tres componentes principales: gobernanza, sociedad y medio ambiente. En el primer componente tenemos que la problemática central se basa en la toma territorial y el extractivismo vista en dos aspectos importantes. Primero, la reorganización del territorio. Como dice el doctor en Ciencias Humanas Horacio Machado, en su libro El agua vale más que el oro, escrito en 2015, está enfocado en la organización del capitalismo. Esto teniendo en cuenta que en los últimos 10 años la inversión del Producto Interno Bruto en las fuerzas militares para la recuperación territorial aumentó de un 2 a un 4.1%, basado en un proyecto de reorganizar la apropiación de tierras y reasegurar la sostenibilidad. Y en un segundo aspecto, en el diseño de planes y políticas enfocados en el desarrollo de la producción minera, que trae consigo en el caso de Buenos Aires Cauca una minería de oro y el desarrollo de parques industriales enfocados a tal fin. Pero a su vez trae la problemática del extractivismo ilegal, enfocado en el cultivo de coca y el narcotráfico. Y como vemos en el gráfico, para el año 2017 hubo un incremento de estos cultivos en el 19%. En el segundo componente encontramos a la sociedad con una problemática central que determinamos como vida campesina, marginación, exclusión e ilegalidad. Esta enfocado en la lucha por el control territorial dado por, primero que todo, los actores armados históricos como el ELN y segundo, por los actores emergentes como las BATCRIM y la disidencia de las FARC, generando una gran problemática de violación de los derechos internacionales humanitarios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el último año murieron un total de 80 líderes sociales en el territorio caucano. Segundo, por la población reincorporada de las FARC, que se dio por medio de los acuerdos de paz con Unión Social y Productiva. Y en el tercer componente determinamos que la problemática central se encuentra en la cuenca alta del río Cauca, donde su mayor enfoque es la producción minera, que trae consigo una producción legal que en el último año incrementó del 1.3 al 2.8% de aporte al Producto Interno Bruto, lo cual a su vez significa que ha tenido una violenta expansión territorial por titulaciones mineras. Con relación a nuestro caso particular, encontramos que solo en el 2009 hubo una gran participación de regalías para Buenos Aires y desde ahí ha venido disminuyendo considerablemente. Pero a su vez han aumentado los conflictos socioambientales de las comunidades en protección del medio ambiente y del territorio. Seguido a ello tenemos una contextualización histórica por décadas. De 1935 a 1948 tenemos la violencia entre los partidos conservadores y liberales, lo cual conllevó a los campesinos a que se armaran y crearan guerrillas para su propia protección, trayendo consigo movimientos populares con ideología comunista y estableciéndose así en lo alto de las cordilleras, convirtiendo esto en un conflicto rural. Con respecto a convertirse en incipientes en cuanto a la apropiación de los recursos naturales como el extractivismo de la minería ilegal. De 1950 a 1964 tenemos el debilitamiento del Estado por grupos de autodefensa campesinos, lo cual dio paso para la creación de las FARC, las cuales se crearon tras ofensiva del gobierno contra la República de Marquetalia, por lo cual los sobrevivientes de este ataque crean lo que es el Bloque Sur en Río Chiquito, Cauca, ocurriendo así la destitución de tierras a campesinos, originando entonces la ampliación de los latifundios.
De 1967 a 1978 tenemos lo que es la pérdida de la legitimidad institucional a partir de la violencia por parte de la FARC, las cuales han actuado justamente en los departamentos potenciales de despensas agrícolas, generando y convirtiendo estas zonas en, en zonas de guerra y marginalidad, conllevando a un proyecto de reforma constitucional, donde los partidos políticos perdieron su contenido ideológico y se afianzan a base de prebendas. De 1978 a 1986 se dan los inicios de procesos de paz con la gobernación de Turbay Ayala, el cual dio vía libre para detener y procesar personas vinculadas con la subversión. Seguido a ello, en el año 1982, Belisario Betancourt trae consigo lo que es la solución política, una negociación sin respaldo social ni político. Del año 1986 a 1993 tenemos el gobierno de Virgilio Barco, el cual introdujo modificaciones a la política de paz de su antecesor, como fue el Plan Nacional de Rehabilitación, el cual lo creó como estrategia de integración con las zonas más pobres y marginadas de Colombia. De 1993 a 1998 surge lo que es la guerra integral contra grupos guerrilleros en la búsqueda de la paz y la red de iniciativas por la paz. En este periodo también surge lo que es el desplazamiento masivo de 3.000 personas a causa de un suceso importante que ocurrió en el año 2001, que fue la toma del río Naya y sus alrededores por parte de los bloques paramilitares en disputa por esta zona de la selva espesa, ruta central para el tráfico donde comunidades de campesinos, pescadores indígenas y afrodescendientes fueron masacrados a causa de la omisión y la fuerza pública. En el año 2002 al 2009, el fracaso de la administración de Pastrana contra las FARC, trayendo consigo en el 2002 Uribe el proyecto de política de seguridad democrática, el cual era una línea dura, la que recibió respaldo por la población con una negociación desde la posición de fuerza y el Plan Patriota suroccidente del país, el cual mostró mayor capacidad de las FARC para ofensivas contra el Estado y la proliferación de los cultivos ilícitos. Es importante saber que todo este proceso estuvo y está inmerso dentro de leyes, normas y decretos que fueron determinantes para que exista hasta ahora una continuidad de este proceso. En 1958 se crea la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que serviría como base para dar inicio formal a las negociaciones. En 1984 se firma una tregua con el M-19 en el gobierno del presidente Turbay Ayala, quien había determinado una solución política. A raíz de esto, en 1986 se da inicio a la política de paz, acuerdo para que las dos partes sean garantes de este proceso. Y en un tercer momento, en 1989, se firma con el M-19 un pacto político donde se logra articular dinámicas de participación en favor de una solución negociada. Seguido a esto, se crea el Consejo Nacional de Paz, determinado por la Ley 434 de 1998, la cual se convierte en una política de Estado permanente y participativa. Como resultado se crean la Red de Paz, que es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, y el Plan Nacional de Rehabilitación, que tienen como objetivo generar diálogos nacionales. Así surge el Acuerdo del 5 de agosto de 2014, con la finalidad de la Mesa de Diálogos en La Habana. Y un tercer momento, quizás el más importante, se da el 26 de agosto de 2012, donde se da fin al Acuerdo General, dejando 6 puntos sobre la mesa. El primero, el desarrollo integral; el segundo, la participación política; el tercero, el fin del conflicto; el cuarto, los cultivos ilícitos; el quinto, las víctimas; y el sexto, la refrendación y socialización. Teniendo estas normativas como base, dan la determinante para hacer un análisis paralelo entre lo que la normativa dice y lo que realmente pasa en el territorio. En este caso, Buenos Aires, que se diagnostica de acuerdo a 3 puntos importantes. El primero, la gobernanza, relacionada con el tercer punto, que es el fin del conflicto, cese de hostilidades bilateral y definitivo, que en contraste, a raíz de la minería ilegal, coincide con la llegada de paramilitares, las BACRIM y las Águilas Negras. A su vez, el COPNES tiene como prioridad estratégica proyectos que beneficien el crecimiento de la economía.
Dentro del ámbito social se establecen las garantías de seguridad de la vida, pero en el ámbito campesino las personas se han enfrentado a hechos como masacres y desplazamientos. Ahora bien, dentro de lo ambiental, relacionado con el cuarto punto, los cultivos ilícitos se dan por la pobreza, marginalidad y poca presencia institucional. A su vez, está basada en la alta dependencia de la extracción intensiva de los recursos naturales, generando una alta contaminación y disputa social por los territorios. Unido con esto, el plan de desarrollo, que según la Ley 152 de 1994, que dentro de, de la dimensión social diagnostica que en general todas las necesidades básicas están insatisfechas. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.